De padres lucenses, nació en Barcelona hace ahora 45 años, está casada y tiene 2 hijos, es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago. Fue el primer decano mujer en la Facultad de Económicas y Empresariales de la capital gallega, cargo que ocupó durante 3 años y 8 meses. Durante casi un año fue además vicepresidenta de la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa. En octubre de 2010 fue nombrada directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, más conocido como BIC Galicia. Doña Maite Cancelo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No se nos olvide tampoco que fue usted elegida economista del año en 2010 por el Colegio de Economistas de Coruña, además. Pues sí, la verdad que sí fue un orgullo, porque son tus compañeros economistas los que te eligen, vaya, ¿no? Usted daba clases, si no me equivoco, de econometría, ¿no? De econometría, sí, pero bueno, una econometría muy aplicada. Así para los oyentes que no sabrán no tendrán ni idea, pues un poco lo que hacemos en econometría es medir la economía real y tratar de estimar lo que puede pasar con la evolución, con el futuro. Y establecer modelos, ¿no? Exactamente, hacemos modelos para estudiar un poco lo que ha pasado, pero también ver un poco en función del pasado qué puede ocurrir en el futuro. En el campo de la investigación usted se especializó en competitividad industrial, en crecimiento, en desarrollo económico y desarrollo sostenible. ¿En qué nivel está Galicia y, sobre todo, qué posibilidades tenemos? Hombre, Galicia yo creo que está en una situación muy buena. Estamos en una evolución dentro del contexto general pues más positiva que en otras zonas. Y además nuestras exportaciones están teniendo muy buen comportamiento, nuestras empresas cada vez están saliendo más al exterior, están buscando nuevos mercados, se están formando para ello y por lo tanto eso nos dice que en el futuro pues las cosas pues pueden ir a mejor en cuanto la situación se normalice, ¿no? Eso le iba a decir. ¿Diría usted que estamos mejor posicionados para cuando la crisis deje de azotar de esta manera, ¿no? Claro, estamos mejor posicionados y además están haciendo muchos esfuerzos pues para promocionar nuevos sectores de actividad, para ir cambiando a ese modelo productivo. Hay que pensar que tenemos 3 buenas universidades. Tenemos un sistema universitario que es de referencia en España, donde se investiga mucho y muy bien, y por lo tanto de ahí pueden salir nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de empresas, que son las que van a propiciar ese cambio del modelo productivo. El BIC Galicia, que usted dirige desde hace, como decíamos, algo más de un año, es un organismo dependiente de la Consellería de Economía de la Xunta, que pretende fomentar el espíritu emprendedor, ¿no? Exactamente, fomentar el espíritu emprendedor, apoyar al emprendedor también en la fase de pasar de esa idea que tiene, ¿no? Cualquier persona en cualquier ámbito de cualquier sector económico, a ese proyecto ya de empresa, elaborar el plan de empresa, analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto, porque uno puede tener una idea muy buena, pero luego hay que llevarla a la práctica, hay que venderla, tienes que tener un producto, un servicio que alguien te quiera comprar y hay que valorar si económicamente tiene sostenibilidad, si se puede lanzar en ese momento o hay que madurarlo más. Y luego además, pues sobre todo desde el último año, estamos trabajando mucho en lo que es consolidación y el acceso a financiación. No financiamos, hay otros departamentos de la Consellería que lo hacen, pero sí buscamos un poco formar al emprendedor que está todavía iniciando su actividad para que mejore sus finanzas dentro de lo que es su actividad, que busque pues, minimizar determinados riesgos y siempre hacer un análisis más realistas para tratar de necesitar menos financiación externa a la que realmente necesitan. El conocimiento de los empresarios, ¿no? Exactamente, es una de las claves para la mejora de nuestras empresas, esa formación continua en los distintos ámbitos dentro de la gestión empresarial, a nivel de recursos humanos, pero también a nivel, sobre todo, financiación ahora mismo. Hablando de financiación, el BIC trabaja coordinadamente con el IGAP, el Instituto Gallego de Promoción Económica, y con SES Galicia, y en coordinación además creo que con muchas instituciones, qué sé yo, concellos, cámaras de comercio, diputaciones, centros educativos, etcétera, para intentar hacer llegar a cuanta más gente mejor estas iniciativas o qué es lo que pueden hacer, ¿no? Claro, somos Consellería de Economía e Industria, un departamento más, y bueno, nos coordinamos evidentemente que internamente, y también con otras consellerías, trabajamos siempre colaborando pues, con educación o con trabajo, y también evidentemente con todo lo que sean los agentes que trabajan en el territorio,
Entonces, pues ahí pues, organizamos seminarios con distintos ayuntamientos, con cámaras de comercio, con asociaciones de pequeñas y medianas empresas, un poco para llevar esos recursos que tenemos a más sitios, ¿no? Que no se queden en la capital. ¿Sería una especie de engrasador de la maquinaria empresarial? Sí, sobre todo en la parte esa inicial, porque después para continuar pues hay otros organismos y hay otros, bueno, y sobre todo otros departamentos que tienen ya sus propias actuaciones. ¿Y qué valor hace usted de su labor hasta ahora? No es mucho tiempo, pero bueno, de su labor al frente del BIC. Yo creo que se pusieron muchos programas en marcha y que muchos de ellos, pues, de hecho ahora estamos valorándolos también, es una de las cosas que intenté poner en marcha, un programa también de valoración de resultados, ¿no? De que las cosas que uno pone en marcha porque cree que pueden funcionar, pues que realmente es de utilidad para el emprendedor, para ese empresario que está empezando. Y la verdad es que el éxito de la acogida de los programas pues, es importante y la valoración que se está haciendo por parte de estos empresarios que están participando en las actividades pues, también es generalmente muy positiva. El Gobierno acaba de aprobar, doña Maite, una reforma financiera que no ha merecido críticas prácticamente de nadie, ni expertos, ni de la propia banca, ni de la ciudadanía. Incluso en el Congreso consiguió el voto favorable de una parte importante de la oposición. Partimos de esa base, era realmente necesaria, ¿no? Sí, claro, realmente necesaria. Yo creo que nos lo estaban demandando desde fuera, pero yo creo que también desde dentro sabíamos que había que terminar, que seguir avanzando en esa reforma financiera. Nuestro sistema financiero, pues durante los últimos años, pues se ha metido mucho en actividades, sobre todo inmobiliarias, ¿no? En apoyar hipotecas a las familias, apoyar promociones en las entidades, y eso estaba pues no lo suficientemente a lo mejor bien recogido en los balances, y por lo tanto esta reforma lo que hace es intentar reforzar esa valoración de esos activos dentro del balance de las entidades financieras. El objetivo es, sobre todo, que nuestro sistema financiero camine a donde tiene que ir, que es a llevar ese crédito, llevar ese dinero hacia las empresas y no hacia otros sectores que ya no... Porque esa reforma, entre otras cosas, obliga a los bancos a aprovisionarse o por sí solos o con ayuda pública, ayuda del FROB, del famoso Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y si no, también les ofrece la opción de fusionarse para hacerse más fuertes. ¿Usted cree que conseguirá asentar a la banca española? Hombre, si las cuentas están bien hechas, yo creo que sí lo conseguirá, porque es parte de la desconfianza que había en el exterior a la hora de... Los bancos tienen que ir a mercados exteriores para pedir dinero, ¿no? Para traer dinero para España, para lo que es el sistema financiero español. Entonces, una de las desconfianzas que había era precisamente si esos activos inmobiliarios estaban bien o no valorados dentro de los balances de la banca española. Yo creo que con estas nuevas exigencias, que aumentan mucho esos porcentajes de valoración, que va a fluir mayor cantidad el crédito desde el exterior hacia España, y por lo tanto ese crédito al final acabará yendo también hacia nuestras empresas. Pero el Gobierno debería haber sido más ambicioso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque, digo, haber obligado a los bancos a un provisionamiento mayor, se lo digo porque los activos tóxicos, solamente la parte inmobiliaria, se estima que son 175.000 millones de euros. Bueno, yo creo que lo que buscó fue un equilibrio, porque es cierto que hay que provisionar bien esos activos, pero también hay que tener un cierto grado de capitalización del propio banco. O sea, no puedes tampoco quitarle mucho más capital a lo que es la estructura bancaria ordinaria. Y entonces yo creo que se hizo una estimación para apretar sin ahogar, ¿no? Por decirlo de alguna manera así más coloquial. Y, hombre, son valoraciones, son estimaciones. Y yo creo que se ha optado por una estimación, ya digo, que parece lo suficientemente justa, sin pasarse, ¿no? Yo, en cualquier caso, yo creo que lo importante en este y en otros temas es ir valorando cómo va funcionando las medidas que se adoptan, si hace falta ir corrigiéndolas de forma ágil y de forma rápida.
En principio esto parece más que suficiente porque se aumenta mucho la provisión de fondos. Pasamos de un 33% a un 80%. Sí, sí. Y incluso se recoge, se aumenta la provisión en activos no tóxicos. O sea, para que nos entiendan todos los oyentes, los espectadores, pues para los activos que de momento no tienen absolutamente ningún riesgo, son créditos hipotecarios que las familias están pagando y por lo tanto y se ha aumentado la provisión en un 7%. Incluso, son activos que la autoridad monetaria, el Banco de España, estima que podrían conllevar riesgo en el futuro, aunque actualmente no. Que pueda haber una devaluación, a lo mejor quizás del precio de esos activos, pero que en este momento no la hay y que además son activos que ya digo que no están teniendo absolutamente ningún problema porque son hipotecas que se están pagando con toda normalidad. Entonces se está yendo más allá. 175.000 millones de activos tóxicos inmobiliarios, dicen que en total unos 300.000 millones de activos peligrosos. Yo creo que 175 es la cifra más acertada. ¿Logrará el Ejecutivo? Y digamos, estamos hablando de un 80% de esa cantidad, porque son, con lo que ya estaba provisionado, 50.000 millones más, que llegamos al 80% de la cantidad. Le decía, ¿logrará el Ejecutivo de Rajoy el efecto en cadena que pretende? Es decir, provisionamiento, mejora por lo tanto de la confianza para que los bancos puedan vender mejor su deuda también y por consiguiente más dinero y después el último paso de la cadena que parece el más difícil, que fluya el crédito en España. Hombre, sí, porque el primer problema que está habiendo es ese, precisamente, la confianza internacional. Yo creo que con las medidas que se adoptan esta reforma, y de hecho los comentarios que hay a nivel internacional van en esa línea, sí se mejora esa confianza en que no vamos a tener activos tóxicos en nuestro sistema financiero que puedan hacer peligrar el sistema, ¿no? Porque está bien provisionado. Doña Maite, me falla la última parte de esa cadena. La parte de las no veo por qué empresas. Las entidades financieras van a poner en riesgo, una vez que tengan dinero, su dinero con créditos a pequeñas y medianas empresas, es muy arriesgado, que es lo que precisa la sociedad española, y mientras puedan seguir obteniendo réditos, por ejemplo, de la especulación. Vamos a ver, de hecho, para las fusiones, uno de los condicionantes que se integra en el tema de fusiones es que fluya el crédito hacia las empresas. Es una de las condiciones que se establecen. Por lo tanto, se pone por escrito. Después, lo que tampoco podemos pensar es que el crédito va a fluir como fluía hace unos años. Eso ya es imposible. Eso es imposible porque hace unos años es que te llamaban por teléfono para ver si querías coger un crédito personal pues para irte de vacaciones. Sí. Entonces, claro, eso tampoco va a pasar. Yo creo que las empresas lo que van a tener que hacer es trabajar mejor. Van a tener que planificar mejor hacia el futuro, van a tener que decir, bueno, yo tengo un problema, si es un caso de un problema, porque a lo mejor es un tema de inversión, necesitan dinero para poder crecer, dependiendo en cualquier caso, vamos a tener que volver a hacer unos planes de empresa bien hechos, que podamos defender ante una entidad financiera como ocurría antes de ese boom de sobreinyección de dinero en el sistema. Antes había que hacerlo y ahora volveremos a ir hacia ahí. Vamos a tener que justificar que necesitamos el dinero para una cosa o para otra, pero que vamos a poder devolverlo. Lo cual tampoco es tan... Y nos pasa a las familias, ya no te van a decir, me quiero comprar una casa para vivir y te dicen, pues no se preocupe que también le doy los muebles. No, ¿usted cuánto puede pagar? ¿Cuánto cobra? Pues le vamos a dar una cantidad y el resto pues tendrá que ponerle usted de sus ahorros, que es lo normal, que era lo normal hasta hace poco. Y yo creo que eso, sin pasar del blanco al negro, vamos a ir regulando nuestro sistema hacia unas condiciones que sean normales para todos. Y realistas. Y realistas, sobre todo realistas. En cualquier caso, ¿no sería interesante también que el Gobierno estuviese en permanente contacto con la banca para convencerla de que, aparte de eso, tiene que invertir en la empresa productiva estratégica de cada zona? Totalmente de acuerdo, y me imagino que también lo hará, porque yo creo que el Gobierno inicia un paquete de medidas que irá complementando con otras. O sea, no es de repente vamos a sacar una reforma y ya con eso hemos acabado de trabajar. Yo creo que va a continuar trabajando, está trabajando en la ley de emprendedores, está trabajando en otras leyes, que yo creo que un poco lo que buscan es ir hacia ese apoyo hacia el sector empresarial, hacia los sectores productivos y sobre todo de cada zona. Yo también estuve leyendo que en el Banco Central Europeo ya está habiendo mayor liquidez, que ahora en enero, los datos de enero que publica el Banco de España dicen que, bueno, que España está accediendo a más nivel de crédito, o sea, mayor financiación exterior, hablo de España, sistema financiero y algunas empresas grandes, que está viniendo más dinero ya y en mejores condiciones. ¿Eso sería un brote verde? No, eso es un pasito más. O sea, a mí los brotes verdes hasta que no están consolidados no existen. Hasta que no sea planta. Pero sí que es cierto que está abriendo, parece que mayor liquidez.
con una reforma importante que haga ver nuestro sistema más consolidado, menos problemático, con menos nivel de riesgo en el exterior, probablemente ese dato de enero pues se pueda ir confirmando y mejorando en los próximos meses. Hay otro dato, por cierto, positivo que no íbamos a comentar, pero que yo creo que merece mención también, que es que los bancos están comprando deuda española. Claro, esto uno puede decir, no, es que el Banco Central Europeo les ha dado dinero, pero claro, pero podían comprarse otra cosa cualquiera y se están comprando la deuda española, lo cual significa que el país genera aparentemente algo más de confianza, ¿no? Yo creo que sí que estamos generando mayor confianza porque se está trabajando para ello. O sea, es decir, se están cometiendo reformas importantes, muy importantes, de calado y bueno, y alguna incluso como esta, la reforma del sector financiero, pues con mucho apoyo social. Y bueno, y eso en el exterior se está viendo, los esfuerzos por esas mejoras, esas reformas que eran tan necesarias. Volvamos, si le parece, a los bancos, doña Maite. Otra pregunta que me hago a menudo es si uno de los problemas principales que tienen los bancos son los activos tóxicos inmobiliarios, esos 175.000 millones de euros que decíamos, y eso puede hacer peligrar a la propia entidad financiera o a cada entidad financiera. ¿Por qué? No voy a decir a precio de ganga, pero ¿por qué no los ponen en el mercado, por ejemplo, a mitad de precio? Porque será mejor vender barato que tener apalancada una serie de pisos ahí que además pueden hacer resquebrajarse la entidad, ¿no? Hombre, yo creo que uno de los objetivos de la reforma precisamente es esa, es intentar que los bancos, o sea, que ese stock de viviendas que hay consiga salir, y evidentemente para que consiga salir al mercado y para que se consiga vender tiene que ser a un precio más real por el que están contabilizados o por el que están valorados. Esa sobrevaloración que hubo, ese incremento en los precios de la vivienda es una de las causas también precisamente de este pinchazo que tuvimos, y tienen que empezar a regularse y bajar. Eso está claro, y yo opino igual. Yo es lo que estoy esperando, diciendo, bueno, en algún momento esos aparte hay que tener dos cosas. Cuando hay un problema en un sector, en un mercado, hay dos vías de ajuste. Son las dos vías básicas de economía, el precios y cantidades. De entrada se optó por las cantidades, se deja de construir. Sí. Y tiene que entrar la vía precios. Una, porque es la que realmente va a hacer que el mercado inmobiliario se ajuste, aumentan las ventas porque disminuye el precio, y porque que no podemos seguir ya trabajando en base a cantidades, porque ya no hay más margen. Cantidades astronómicas en muchos casos. En muchos casos. Sí. Hablemos, si le parece, también de la reforma laboral. Esta no ha suscitado pocas críticas. Hoy es miércoles, el pasado fin de semana veíamos manifestaciones ya de comisiones obreras y UGT contra ella. Solo algunos empresarios, o muchos empresarios y algunos expertos la han aplaudido, y ahora entremos, si le parece, vamos a entrar en el detalle, pero en general, ¿qué cree? ¿Es algo difícil de entender para el común ciudadano porque no estamos suficientemente formados en economía, o verdaderamente, tal y como está planteada, solo beneficia a los empresarios? No, vamos a ver, todas las reformas laborales, o sea, por naturaleza, suelen suscitar mucho debate y enfrentamientos. Lo que ocurre en España, y es algo que yo no sé si se explica o no se explica bien, es que tenemos un mercado laboral totalmente rígido. Un mercado laboral, aparte con varias modalidades de contrato, es un mercado muy complicado. ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son las consecuencias de tener un mercado tan rígido? Que cuando hay un problema económico, como digo antes, tiene que haber un ajuste. Pasa con las viviendas, pues también pasa con el mercado laboral. Si las empresas están produciendo menos, tienen que reajustarse de alguna manera, porque tienen que salir de esa crisis. A veces intentan aguantar, pero hay un momento en que no pueden seguir manteniendo todo. Les es imposible mantener el nivel de empleo. Y lo mismo, volvemos al ajuste, precios-cantidades. Aquí el ajuste se está produciendo siempre vía empleos. En cualquier caso, doña Maite, esta reforma laboral no debería venir acompañada inmediatamente, de forma, digamos, urgente, de un paquete de medidas de fomento del empleo, qué sé yo, rebaja de impuestos de sociedades, rebajas fiscales para la contratación, desgravaciones por inversiones. Es que de esta reforma solo se está hablando de una parte, que es el tema del costes de despido. Y también sin explicar pues que
que el 80% de nuestras empresas son empresas que tienen menos de 5 empleados. O sea, no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de que nuestra estructura empresarial es de pequeña empresa, de pequeña y micro, de pyme y micropyme. Eso por un lado. Por lo tanto, hablamos de que los márgenes en el empleo están muy ajustados. Y solo se habla del ajuste, o sea, de la parte de la reforma, parte social, digamos. de la parte de los costes de despido. No se está hablando de que un porcentaje muy elevado de la ley, precisamente lo que incluye son medidas de promoción de empleo, pero una gran cantidad. De bonificaciones por contratación de jóvenes, de bonificaciones por contratación de parados de larga duración. Cambiando, eso sí, las condiciones a la hora de, si una empresa, yo tengo una empresa pequeña, yo puedo tener ahora mismo un incremento en mi actividad, a pesar de la crisis, porque hay empresas que les está yendo muy bien y que están creciendo, y que muchas no están contratando lo suficiente porque tienen miedo a que la buena marcha de la empresa pues de repente se vea frenada y tengan que despedir. Entonces, lo que hay que hacer es incrementar ese movimiento, que puedan contratar, que puedan reajustar incluso salarios internamente, que puedan llegar a un pacto dentro de la empresa, decir, pues ahora mismo nos bajamos todos un poco el sueldo y tiramos para adelante con la empresa, que también se está haciendo en alguna, por cierto, que tampoco se está diciendo, en acuerdos entre empresarios y entre el empresario y los trabajadores. Y luego, pero yo digo, la reforma incorpora muchas medidas para tratar de fomentar la contratación ahora mismo. ¿Por qué? Porque es cierto que no hemos salido de la crisis, pero también es cierto que hay empresas que les está yendo bien y que lo que hay que hacer es que esas empresas traten de contratar. Son las empresas, es la actividad económica la que genera empleo. La mayor parte, como dice usted, en España son pequeñas y medianas empresas o microempresa. De todas maneras, ¿no cree usted que la reforma debía haber contemplado la diferencia entre las grandes y todas las demás? Digo porque muchas grandes se pueden aprovechar de esta situación, dicen, fenomenal, cogemos a estos señores que llevan mucho tiempo en la plantilla, los ponemos de patitas en la calle y gracias a esta reforma vamos a poder contratar de forma más barata a gente joven que nos supone un coste menor. No, pero yo creo que la mayor parte de las bonificaciones están precisamente para empresas de menos de 50 empleados. O sea, lo que es la contratación de jóvenes y los parados y tal, las mayores bonificaciones son para empresas y para autónomos. Se habla de autónomos, se habla de micropymes, o sea, y de pymes siempre de menos de 50 empleados. Yo no creo que sea una ley que esté hecha para las grandes empresas, sino para todo lo contrario, para que los pequeños emprendedores, se habla de emprendedores incluso, de un emprendedor que contrata. O sea, se llega hasta el punto de hablar del emprendedor, de la persona que está iniciando un negocio. Para que pueda contratar, se le ayuda a que pueda hacer esas contrataciones iniciales durante el primer año de actividad, para jóvenes, y sobre todo buscando también un objetivo que es muy claro, que es la mayor tasa de paro que tenemos, sobre todo en comparación con Europa, es la de los jóvenes de menos de 30 años. No hay nada más doloroso que estar formando alumnos, como me ha pasado a mí, para que no se puedan integrar en el mercado laboral. Sabiendo que 1 de cada 2 no va a encontrar empleo. Claro, entonces la cuestión es establecer unas medidas que sí favorezcan esa contratación, y eso sí aparece también en la ley y tampoco se está hablando. Se habla de la formación, se aumenta la formación, se mejora la formación dentro de la empresa, que también es muy importante, porque una persona que se forma y que está mejor formada tiene mayores posibilidades de incorporarse en otro puesto de trabajo, de reciclarse y de continuar en ese mercado, o sea, de seguir vivo en el mercado laboral, exactamente. ¿Usted está convencida de que esta reforma será un éxito? Vamos a ver, yo lo que creo es que ninguna reforma genera empleo, eso ya lo dije siempre. Lo que sí que creo es que esta reforma, por lo menos, sienta unas condiciones muy buenas para poder crear empleo cuando una actividad empresarial, cuando le va bien, porque es lo que tiene que ser, o sea, y yo creo que sí que puede tener éxito, porque ya digo, hay medidas muy concretas, muy específicas. Si a eso le acompañamos, por ejemplo, lo que va a ser la ley del emprendedor, yo creo que ya se ha pasado lo que son políticas activas de empleo, ¿no? Que es lo importante para poder generarlo. Pues ojalá sea así, por el bien de todos. Doña Maite Cancelo, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte dando empujoncitos a los emprendedores desde Big Galicia para que surjan nuevas empresas y sean empresas sólidas, con futuro en el mercado y además con empresarios con conocimiento. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, Nove Acción, a eso de las 9:30.
Recuerden que pueden también ver nuestras entrevistas a través de internet, en YouTube, poniendo las palabras Popular Televisión Galicia o simplemente en nombre de este espacio Nove Acción. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.